Otro galardón para Yağmur Yüksel y las redes arden. La actriz que convirtió a Nisan en una herida abierta que nunca deja de latir vuelve a ser noticia, y esta vez no solo por su interpretación en Eşref Rüya, sino por el premio que la coronó en una noche que ya es parte de su historia. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de comenzar, suscríbanse y acompáñennos, porque lo que vamos a contar hoy está cargado de emociones, aplausos, miradas y esa mezcla de nervios y orgullo que solo se vive cuando la pantalla se encuentra con la vida real. Cada temporada estrenan decenas de series, nacen cientos de personajes y mucha ilusión se queda en el camino. Pero hay historias que desde el primer cuadro parecerían ocupar un espacio propio en la memoria del público. Eşref Rüya es una de esas obras que no piden permiso para quedarse. Y en el centro, brillando con una intensidad que a veces asusta y otras consuela, está Yağmur Yüksel. Ella, que supo darle a Nisan una voz interna, un pulso, un secreto, esta vez subió al escenario para recibir un reconocimiento que la audiencia joven convirtió en un símbolo, mejor actriz, en la ECA Awards Ceremony, organizada por primera vez por el Economics and Business Club de Sabancı University. Un premio nacido del voto de la juventud, de esos ojos que ven con hambre de autenticidad. Pero la estatuilla no fue lo único que encendió la conversación. La elección de estilo de Yağmur en la gala, un conjunto con chaqueta, blusa y falda de encaje, provocó un torrente de comentarios. Elegante, precisa, sin estridencias, con ese tipo de presencia que habla sin levantar la voz. Los mensajes llegaron uno tras otro. Bella y talentosa, la definición de elegancia, la postura de Nisan hecha carne. Y sí, mientras el nombre de Yağmur escalaba tendencias, había alguien que la miraba desde la primera fila con un brillo particular en los ojos, Barbaktas. Su compañero en la vida, su aliado en la trastienda, quien celebró cada segundo con una discreción que decía mucho más que cualquier discurso. ¿Qué diferencia a Eşref Rüya del resto? ¿Por qué la travesía de Nisan abre espacios de complicidad especialmente entre las mujeres? ¿Qué hay en esa mezcla de pasado y presente que tantas personas sienten como propia? Hoy vamos a mirar de cerca el trayecto que llevó a Yağmur a ese escenario, desde los silencios de Nisan hasta el aplauso de una sala entera, desde los días de rodaje hasta los titulares de medianoche. Mientras llegan nuevos rostros y ambiciones se entrecruzan, hay proyectos que no dependen solo del rating, sino de la emoción que provocan. Eşref Rüya encaja a la perfección en esa categoría. Yağmur da vida a Nisan con una precisión que no busca el golpe fácil, sino el temblor verdadero. Y con este premio, su éxito quedó escrito también en metal y vidrio. No es casualidad. Es el eslabón más reciente de una cadena tejida con paciencia. Decisiones acertadas, personajes con espesor, una carrera que se fue despojando de etiquetas hasta quedarse con lo esencial. Su recorrido, tan ligado a la disciplina, se nota en cada gesto. Entró joven al oficio, aprendió a escuchar al personaje antes de hablar por él, y paso a paso dejó de ser solo un rostro reconocido para convertirse en una intérprete discutida por su trabajo. Nisan es prueba de eso. No es una mujer cualquiera. Carga la marca de un amor de infancia, vive en el filo entre lo que fue y lo que podría volver a ser, y aún así no renuncia a sentir. La profundidad que Yağmur imprime a Nisan es el puente que hace que la audiencia, sin darse cuenta, respire al ritmo de sus decisiones. El éxito de Eşref Rüya no descansa en un solo hombro. El guión es sólido, el universo está construido con cuidado, y el elenco acompaña con precisión. Pero hay algo en el rostro de Yağmur. Esas miradas que cuentan lo que el guión no dice, esos silencios que piden atención, que la crítica ha subrayado una y otra vez. Y en la ECA Awards Ceremony organizada por el Economics and Business Club de Sabancı University, esos elogios tomaron forma de premio. El valor de que sea una mirada joven la que reconoce este trabajo es inmenso, son los estudiantes quienes ven, juzgan, deciden. Y votaron por ella. La elección de su atuendo esa noche fue tema aparte. Chaqueta, camisa sutil y falda de encaje, menos es más pero con intención. Las fotos se multiplicaron en segundos y, con ellas, los comentarios. Que lleguen más éxitos, firme y delicada al mismo tiempo, icono sin gritarlo. Mientras tanto, Bar compartió una imagen en historias con un texto simple, casi tímido, pero que hizo temblar a sus seguidores, orgullo que no cabe en una foto. La complicidad quedó clara. Se alejaron de la mirada fija de la cámara con una sonrisa cómplice que decía que la celebración,
la verdadera, empezaba cuando apagaran las luces. Y por si esto fuera poco después llegó otro reconocimiento que encendió aún más el debate. En los 61ª Golden Awards, Yağmur fue nombrada Actriz Inspiración del Año. Palabras grandes que en boca de cualquiera podrían sonar huecas. Pero en ella encontraron coherencia. Constancia, límites claros en lo privado, una brújula ética que no se negocia con la fama. Muchas jóvenes ven en su camino un modelo posible. Su historia no pretende la perfección, pero sí la coherencia. Para Yağmur, elegir bien los proyectos es innegociable. Eşref Rüya ocupa un lugar especial por un motivo muy concreto, pone en primer plano ese amor que resiste al tiempo que parece cada día más raro. En una era de relatos que empiezan y terminan antes del siguiente episodio, la serie se planta en la vereda opuesta. Y esa decisión, según ella misma, es una de las claves del vínculo con el público femenino, la paciencia, la espera, la emoción genuina que no pide permiso. Nisan no es ni frágil ni de acero, es real. Tropieza, se sostiene, mira atrás sin anclarse, ama sin pedir garantías. La interpretación de Yağmur transmite la sensación de que no estamos viendo un personaje, sino a alguien posible. La credibilidad nace ahí. Dicen en los pasillos del set que su disciplina roza la obsesión, subrayados en el guión, conversaciones a medianoche con el director para ajustar una mirada, ensayos con sus compañeros hasta encontrar el tono exacto. Quienes trabajan con ella destacan su rigor y sobre todo, su escucha. Bar, cuando coincide en jornada, lo confirma. La ha visto quedarse después del último corte para repetir una escena sin cámaras, solo para quedarse tranquila con el corazón del personaje. En redes, Yağmur construye un vínculo sin accesorios. Sus publicaciones no se sienten calculadas, sino cercanas, fotos en el set con ojeras reales, instantes de cocina doméstica, frases cortas sobre lo que la mueve del guión. Ese pulso cotidiano fue esencial para que semana a semana, Eşref Rüya creciera también en el mundo digital. Y en ese tablero, la presencia de Bar suma un matiz tierno sin arrebatarle protagonismo, comentarios cómplices, una broma privada apenas insinuada, un abrazo captado de espaldas que millones leyeron como promesa. Los premios en su carrera no son destino, son señales. La mejor actriz en la ECA Award Ceremony es eso, una confirmar que el camino elegido tiene sentido. Nacida del voto joven, lleva impresa la responsabilidad de seguir arriesgándose. Y mirando su trayectoria, queda claro que Yağmur siempre quiso mostrar otras caras de sí misma. Tras coquetear con el romance ligero, decidió exponerse en el drama sin red. Nisan, en Eşref Rüya, equilibra ambos mundos, late el amor, pero duele la vida. Y esa mezcla pide a la actriz todas las herramientas a la vez. Su relación con la moda también alimenta su presencia. Lo de aquella noche fue una lección de menos es más, sencillez con filo, delicadeza con propósito. No fue un look para provocar, sino para decir quién soy, una intérprete que no necesita artificios para llenar un cuadro. Y mientras se discuten los desafíos de ser actriz en una industria que todavía mide con varas desparejas, Yağmur insiste en lo mismo, que la recuerden por la entrega y por el oficio. Las estatuillas y los proyectos cuentan esa historia mejor que cualquier eslogan. Desde el primer episodio, Eşref Rüya se distinguió por su atmósfera y por una historia central que rehúye la prisa. Como ella misma señaló en entrevistas, no se trata solo de un amor imposible, sino de un sueño que se niega a morir, de esas huellas que uno lleva incluso cuando decide caminar en otra dirección. Por eso el eco entre las mujeres que ven la serie, hay paciencia, hay espera, hay territorio propio. Y cuando Yağmur subió a recoger el premio, muchos sintieron que en realidad subía Nisan, con todas sus contradicciones a cuestas. La mejor actriz de la ECA Award Ceremony no fue solo la foto brillante de la noche. Representó años de trabajo sostenido, elecciones meditadas y una conexión con la audiencia que no se compra con marketing. Con su Nisan, Yağmur conquistó corazones y demostró que una carrera puede sostenerse en el tiempo sin ruido cuando está anclada en la verdad del personaje. Bar, consciente de lo que hay detrás, la abrazó a la salida en un gesto sencillo que se volvió viral por lo que sugería, que la victoria compartida sabe distinto. Y luego llegó ese título en los 61ª Golden Awards, Actriz Inspiración del Año, que encendió nuevas conversaciones. ¿Qué significa inspirar en tiempos de sobreexposición? En su caso, quizá se trata de no abandonar la curiosidad,
de poner límites sin hacer de ello una bandera y de elegir lo que suma aunque implique decir que no. Quienes la siguen sintieron que el premio llegaba a un terreno que ya le pertenecía. Hoy las palmas vuelven, las redes opinan, los titulares persiguen. Pero lo esencial sigue siendo ese hilo invisible que una actriz tiende hacia quienes la miran. Yamur lo consiguió, y en ese tejido Bar también forma parte, no para ocupar la escena, sino para sostenerla detrás. En una industria que corre, ellos parecen haber decidido caminar con seguridad. Y a veces, como todo amor que resiste, ese paso acompasado es la mayor de las rebeldías. ¿Qué piensan de este premio? ¿Creen que Yamur Yüksel merecía la mejor actriz por su Nisan en Eşref Rüya? ¿Qué les hizo sentir esta historia de amores que no saben morir? Los leo. Si les gustó el vídeo, recuerden darle like, suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna novedad. Esto fue Escándalos de Series Turcas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Feliz año para todos!